Shalom, amados, bendiciones, espero se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a ver la porción número 16, la cual se titula Beshalach. Y eso es, como los envió y se resignó o aceptó. Viene siendo al final de cuentas cuando Faraón ya los echa fuera al pueblo de Israel para que vayan a servir a su Dios. Es cuando dice que al fin se rinde o entre comillas se rinde o se resigna Faraón ante las grandezas que el padre hizo y entonces los echa fuera de Egipto, el faraón. En esta porción la tenemos desde Éxodo, que es lo que estamos estudiando, Éxodo 17 a capítulo 17 por completo, y tenemos también la porción de la Haftará, que esta vez está situada en Jueces capítulo 5, la cual ahora no va a ser un profeta, sino va a ser una profetisa, y va a estar muy interesante porque todo esto tiene la conexión muy profunda y muy directa con lo que estamos aprendiendo. Bien, vamos a leer un poco de lo que dice la porción. En el 17 en adelante nos dice: y luego Faraón dejó ir al pueblo de Dios, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En el 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moshe los huesos de Joseph, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os vestirá y habéis de subir mis huesos aquí con vosotros. Y aquí estamos viendo las maravillas y los portentos que Joseph ya había creído en esta promesa que se está cumpliendo en este instante, justo en este momento. El momento tan grande, tan épico, tan maravilloso, donde se abre el mar. El Mar Rojo se parte en dos, pero obviamente que el pueblo no lo sabía. El pueblo simplemente tenía que avanzar, que marchar. Y así como los obstáculos se pueden presentar en nuestras vidas grandes, como así llegó Faraón, al final de cuentas, si leemos, dice que Faraón, inclusive los egipcios, dijeron, no, ¿cómo es posible que se hayan ido y dejaran de servirnos? Vamos por ellos y traigámoslos a la fuerza. Y claro, el padre le había advertido todo esto a Moshe, porque le dice a Moshe, mira, que yo voy a endurecer el corazón de Faraón, y para que el mismo pueblo no quiera volver a Egipto, yo voy a endurecer su corazón y voy a glorificarme sobre Faraón, sobre sus ejércitos, sobre sus caballos, sobre todas sus posesiones. Yo voy a mostrarme, voy a glorificarme, y van a saber todos que yo soy Dios. Y está muy interesante porque aquí, por ejemplo, leyendo un poquito en el 14:10, avanzando un poco, dice, y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron con gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moshe, ¿no había sepulcros en Egipto? que no nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho esto con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es lo que te habíamos dicho en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido o nos fuera a haber servido a los egipcios y morir, que morir en este desierto. Y aquí ya empiezan un poco los reclamos, todavía ni cruzan y ya está habiendo reclamos. Pero a final de cuentas es muy interesante lo que les contesta Moshe, porque Moshe les empieza a apacentrar al pueblo y hacer que tengan esta confianza en esto. Veamos el 13. Moshe le dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Adonai hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy están viendo, nunca más los volverán a ver. Y entonces Dios o Adonai peleará por ustedes, por todos ustedes, así que quédense tranquilos. Y entonces Adonai le dijo a Moshe, ¿por qué me clamas a mí? Los hijos de Israel que se pongan a marchar. Tú alza tu vara y extiende tus manos sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar, y para que pasen en seco esto suceda. Está muy interesante porque el Padre está advirtiendo cómo es que los milagros, los portentos pasan y llegan a suceder. No son, como lo solemos decir, sin propósito, casualidades, sino que el Padre tiene todo designado, acomodado, cada cosa en su lugar. Y saben una cosa, yo me atrevo a decir que Moshe
no sabía lo que iba a enfrentarse, no sabía qué iba a pasar, pero sí sabía quién iba con ellos, puesto que ya avanzando tuvieron que acampar o sea, el trayecto era largo. Faraón pensó que los iba a tener rodeados, cansados, fatigados en el desierto, y por eso dijo, no, vamos, y los vamos a someter, y vamos, y ya querían desquitar todo eso, pero lo que no contaban era de que el mismo Señor, el mismo creador de los cielos y la tierra, estaba con ellos para protegerlos, para defenderlos, y así muchas veces el Padre quiere que nosotros veamos cara a cara al enemigo, cara a cara al pecado, cara a cara a todas aquellas personas que quieren hacer que nosotros nos sometamos y nos esclavicemos en este mundo, en la corriente que nos ofrece este mundo. Y saben una cosa, por ejemplo, una curiosidad, que el salmón, no sé si ustedes lo sabían, es un pez el cual se caracteriza por nadar contra corriente. Y saben, esta corriente no solamente o sea, no es liviana, sino que es muy fuerte. La corriente es fuerte y aún para elevar el grado de dificultad, todavía tiene que subir el pez. Entonces la cascada desciende desde un punto alto y estos van ascendiendo en contra de la corriente. Y los salmones, por ejemplo, sus costos son muy altos, porque justamente por ese mismo movimiento que les ejercita, hacen que la carne sepa suave. Y esto es lo que se eleva el valor, lo que da también parte del sabor a los salmones. Pero nosotros también tenemos que ser identificados como gente que vaya en contra de la corriente. Ahora, cuando el pueblo cruzó, cuando Moshe extendió sus manos y dijo, ok, he aquí, o sea, el Señor nos va a proteger, el Señor, vean la salvación que el Padre nos quiere dar el día de hoy, y pasen, y vamos a pasar, y empezaron a cruzar. Porque déjenme les digo que fue un trayecto largo, cruzar el mar fue un trayecto largo, no fue como que pasaron y ya no, o sea, fueron pasando, pero en el trayecto fue que Faraón los encontró. Entonces cuando pasó el último integrante del pueblo, en ese momento fue cuando pues el Padre ya hizo que cayeran las aguas sobre los egipcios. Y es muy curioso, por ejemplo, en este otro versículo, por ejemplo, leemos el 21, dice, y extendió Moshe su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirase por el rocío del viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, como les decía, teniendo las aguas como muro, una a la derecha y otra a la izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón con sus carros, con su gente de a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, que Adonai miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Adonai pelea con ellos, pelea contra los egipcios, Dios está con ellos. O sea, lo pudieron ver, pero lamentablemente lo vieron tarde. La necedad hizo que el Padre los entregara a eso mismo, a lo que ya estaban anhelando, y el Padre los entregó a ellos mismo, pero lo guardó para ese momento, para que la gloria y la grandeza del Padre pudiera notarse, pudiera hacer relevancia en la vida, y también nosotros podamos tener esa fe y esa convicción. Y en varias ocasiones he mencionado esto, que si nosotros dijéramos, wow, yo sí veo ese milagro, creo y nada me causaría duda. Pero ¿saben una cosa? Este pueblo no solamente presenció esta maravilla, este milagro, sino que al terminar, ahora sí que la victoria, hubo un milagro que según los jajamín es un milagro más grande, el cual está hablando del cántico de Moshe, puesto que cuando cayeron las aguas y acabaron con los egipcios, que de hecho el mar los empezó a arrojar a las orillas de todo el mar, entonces dice que cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico de Adonai, y empezaron a dar esa gloria, esa grandeza, ese agradecimiento, o sea, esa alabanza que surgió del corazón. Y fue un milagro porque el mismo pueblo pudo convertirse en un solo sentir,
no fue algo ensayado, sino que simplemente fue algo espontáneo por medio del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Y así sucedió este milagro, este portento, y empezaron todos al unísono a alabar y a cantar a Dios. Pero uno de los versículos, por ejemplo, que me llama la atención, por ejemplo, aquí en el número 10, dice: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Adonai, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extiende tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, que lo compraste y pagaste por él. ¡Wow! Y acá, por ejemplo, un poco más abajo, dice en el 19, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Y María, que en realidad es Miriam, que es la hermana de Aarón y de Moshe, dice que tomó un pandero en su mano y empezó a dirigir ahora sí que a la multitud en alabanzas, en cántico, con un pandero, y empezó a dar esta gloria para el Eterno, diciendo que canten a Adonai, canten al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, echando al mar, al caballo y al jinete, a todos los enemigos. Y yo te pregunto, si tú tienes un enemigo, ¿por qué no entregamos ese problema al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Aquí vemos un milagro grande, pero el problema es que a veces lo vemos como si fuera algo extraño, algo ajeno a nosotros. Sin embargo, el Padre nos invita a que también nosotros tomemos esta victoria, porque como parte del pueblo del Señor, también nosotros podemos adjudicarnos este hecho patriótico también para nuestras vidas. Que el Padre lo hizo en el pueblo de Israel en este momento, pero también ha hecho milagro en nosotros, y lo puede volver a hacer en nosotros, derribando cualquier tipo de atadura, de mortandad. Y nosotros tenemos que estimular esa confianza. Y no importa que el agua quiera llegar, no importa que Faraón nos quiera tener aprisionado, no importa que pueda ser tal vez la deuda, no importa que pueda ser tal vez alguien que nos quiera amedrentar, no importa quién sea el enemigo, pero no importa, lo importante es que nosotros sigamos marchando. Y sabes, me recuerda la historia que cuando Yeshua dice que estaba caminando en medio del mar y sus discípulos lo estaban viendo, ¿qué pasó? Allí estaba Pedro, y Pedro dice que caminó hacia con el maestro, pero empezó a mirar a los lados, y ¿qué sucedió? Se empezó a hundir. La palabra nos dice pues que el Padre, Yeshua, pues fue y lo ayudó a Pedro. Y a veces hemos escuchado que este hecho es muy criticado por muchos de nosotros. Sin embargo, ¿saben algo? Pedro fue el único que se animó a salir y decir: yo voy, yo lo hago. O sea, ese atrevimiento lo tuvo. Los demás discípulos allí estaban, lo pudieron haber hecho, pero no lo hicieron, no se atrevieron a hacerlo. Y eso es lo que el Padre quería que desarrollaran este pueblo, que vieran que el poder, que las maravillas iban a ejecutar, y que la última vez que vieran a los egipcios sería de esta manera. ¿Para qué? Para que no volvieran. Cosa que, bueno, más adelante vimos que no fue así. Sin embargo, esta misma generación salió de Egipto, pero recordamos que Egipto no salió de su corazón. ¿Por qué? Porque aquí ya empezamos que todavía ni cruzan y ya se estaban quejando. Y bueno, avanzando pues un poco más en la lectura, por ejemplo, podemos encontrar esta parte de que, bueno, aquí ya hubo maná pues en esta porción. El Padre da el maná. El Padre le empieza a alimentar al pueblo con pan del cielo, y ellos mismos al ver el pan del cielo caer no sabían que era pan, porque estaban acostumbrados al pan de Egipto. Y creo que esto también pasa mucho cuando nosotros estamos acostumbrados a comer por lo que se nos ponga por enfrente, y cuando no estamos alimentados y nutridos de la palabra, cualquier cosa, cualquier filosofía, aunque sea hueca, aunque sea sorda, aunque sea algo sutil, no importa, lo tomamos como alimento y eso es lo que tenemos. Pero cuando somos nutridos de la palabra, ahorita por ejemplo el maná, que representa el pan de vida, Yeshua dijo: yo soy el pan de vida.
el que come de mi carne y bebe de mi sangre, sé que tendrá vida eterna, o sea, no tendrá sed jamás. Y él representa la vida. Entonces, cuando dice que el maná baja del cielo, también representa esta parte de que Yeshua viene desde los cielos para darse, ahora sí que por amor, a muchos, ese sacrificio, el cual es perfecto, y que recordemos que si no nos sacia el sacrificio de Yeshua, nada podrá saciarnos, porque Él ya ha dado todo y ha pagado hasta la última gota de sangre. Así que aquí vemos que, por ejemplo, se da el maná que es manjú en hebreo, y esto es, ¿qué es esto? Porque cuando vieron el pan, como les digo, que estaban acostumbrados al pan de Egipto, y ven este pan que es el pan del cielo, no identificaban qué era. De hecho, unos dicen que era como el rocío, otros como hojuelas, otros que eran como especie de cilantro. O sea, hay varias especificaciones de cómo era, porque era algo pues diferente, fuera de este mundo. Inclusive el sabor, también unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero a la verdad, según los jajamín, nos habla de que el maná tomaba el sabor de la persona, su platillo preferido, y ese es el sabor que tomaban. Lo preparaban. Era importante también reconocer que lo preparaban todos los días, vamos a decirlo así, pero el maná nada más venía 6 días de la semana. Para el 7, que es el día de reposo, el día de Shabbat, lo guardaran, y guardaran también ese día para el Señor. Y obviamente había gente que no, porque al salir al 7º día había quienes querían seguir tomando maná, pero no hubo ese día maná. Por eso el día anterior, el 6º día, había doble porción. Ahora el que tomaba pan adicional, pues se le echaba a perder. Por eso tenían que tomar cada quien según lo que se iba a comer, según su hambre. Así que vemos estas características. Un poquito más avanzando, y antes de que se me pase, aquí por ejemplo en el 28 nos dice: y Adonai le dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no quieren guardar mis mandamientos y mis leyes? Porque también hubo otra cosa. Aquí ya después del maná les dio la carne, las codornices, y dice: mirad que Adonai os dio el día de reposo, y por eso es el 6º día, os da para 2 días, la doble porción. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como la semilla del cilantro blanco, y su sabor como las hojuelas, como la miel. Y dijo Moshe: esto es lo que Adonai ha mandado, llenad un gomer, o sea, una medida de él, y guárdenlo para vuestros descendientes. O sea que una parte del maná lo tenían que guardar, y que estaría en el arca de la alianza, para que supieran que eso fue lo que comieron cuando el Padre los sacó de Egipto, que Israel fue sacado de allí, como un testimonio de qué era. Y bueno, posteriormente pues luego pasan las aguas amargas. Pero también ahí se amargaron un poquito el pueblo de Israel, porque también vino la queja, y escuchó el Señor y les dio la carne, y dijo que se iban a saciar, que hasta de las narices les iba a salir la carne. Y además el pueblo también se empezó a quejar de esto, porque saben una cosa, el pueblo empezó a decir: uy, cuando estábamos en Egipto y estábamos con los panes y olíamos las ollas de comida y todo eso, pero saben, según los comentarios, dicen que sí, olían las ollas y todo, pero que no comían de ello. O sea, que sí comían el pan, pero se imaginaban que comían la carne. Y bueno, aquí dice que comían pero según los comentarios dicen que así no era. Y bueno, posteriormente viene a pasar al agua de la roca. Por ejemplo, pasaron 3 días sin beber agua, y de nueva cuenta el pueblo estaba inquieto, estaba rebelde, y empiezan a reclamarle a Moshe, y hubo una contienda, porque le empiezan a decir a Moshe de que no tenemos sed, no hay agua, y pues ahora sí que dinos algo, ¿no? Entonces en el versículo 17:2 dice: y altercó el pueblo de Moshe, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moshe les dijo: ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué altercan contra Adonai? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moshe, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos
y a nuestro ganado. Entonces Moshe clamó a Adonai, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco y me apedrearán. Y Adonai le dijo a Moshe: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también de tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberás. Y beberá todo el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre del agua, del nombre de aquel lugar, Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Adonai diciendo: ¿está pues Adonai entre nosotros o no? Y esto está muy peligroso. ¿Saben una cosa? Después de presenciar tantos milagros, había un riesgo y había un peligro. ¿Cuál era este peligro? Bueno, pues que se acondicionaron tanto a tener milagros, prodigios, que ya los exigían. Y yo recuerdo una frase que decía una persona que conocí, decía: las costumbres se hacen leyes. ¿Por qué? Porque comienzan con algo pequeño. Mira, ¿quieres esto? Te ofrezco eso, sí. Y otra vez, mira, eso sí. Y resulta que ya es una ley, o sea, ya se lo tienes que dar a la fuerza. Es lo que el Padre hacía misericordia, hacía bondades, pero el pueblo se acostumbró, que empezó a haber una ingratitud en ellos, tanto que empezaron a murmurar, querían ya después. De hecho, sí hubo un punto donde quisieron apedrear a Moshe, pero el Padre intervino, ya más adelante, como lo veremos en qué pasó con Korah y todo eso. Pero a final de cuentas, nosotros tenemos que deslindarnos, que en nuestro corazón no hayan esas amarguras, para que podamos vivificar al Padre, y que nuestra vida hable de a quién amamos, en quién creemos y cómo le servimos. Ahora, bueno, avanzando un poco, esta guerra que pasa con Abimelech, lo que ya sucede para acabar el capítulo, está muy interesante, porque acaba esta porción en esta guerra con Abimelech. Sabemos que Abimelech es un descendiente meramente de Edom, de esta guerra que siempre, bueno, esta contienda que siempre ha estado, ¿no? De Jacob y Esaf. Y siempre va a estar. Aquí lo dice, de hecho, al terminar, dice en el último versículo, dice en el 14: Adonai le dijo a Moshe: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reaeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Adonai, y Adonai tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea que el Padre aquí, Adonai o Jehová Nisí, está diciendo: Adonai es mi estandarte, es mi bandera, o sea, es lo que me identifica. Como nación, cada uno de nosotros tiene que tener ese estandarte. Y hay un texto muy interesante que dice: aunque el enemigo se levante como río, el espíritu de Adonai levantará bandera en contra de él. Y así nosotros tenemos que ir en contra de esa corriente, lo que sea que se esté comentando, que se esté predicando, y que se vaya en contra de la palabra, que se esté diciendo y que nos quieran invadir. Ahora sí que desde las ideas, desde las acciones, desde todo lo que pueda llegar a pasar. Y tenemos que levantarnos en contra de todo eso y denunciar la palabra del Eterno siempre, a tiempo y a destiempo. Y en esta batalla sucede un milagro. En esta batalla, por ejemplo, cuando está peleando, pues ahora sí que Josué, que en hebreo es Yehoshua, que es la contracción, bueno, es el nombre completo de la contracción de Yeshua, o ya es alabanzas a Dios, ¿no? O ya es el nombre del Eterno en compactado, vamos. Pero aquí es interesante porque está Moshe levantando las dos manos, y dice que la levantaba y el pueblo del Eterno iba ganando, pero las bajaba y perdía. Amalek iba tomando ventaja. De manera que nuestra oración es una herramienta muy poderosa, lo podemos ver. Y entonces se percataron el pueblo de eso y lo sentaron a Moshe en una roca. Allí estaba Nur, allí estaba Aarón levantándole las manos para que el pueblo prevaleciera. Y así fue como obtuvieron la victoria. De esta manera, que pudieron tomar la posesión, o bueno, por lo menos lo más importante, pues, de la tierra prometida, para poder tener esta victoria, ¿no?
Es muy interesante porque también esta guerra tiene que ver con la guerra de los últimos tiempos, con lo que es el Armagedón y que ese va a ser el lugar donde se va a pelear, pero aquí es Amalek, a final de cuentas viene siendo Esaf. Va también a haber un confrontamiento por parte del Eterno contra todo lo que es el gobierno de estas leyes. En el Salmo 2 nos habla de esto, dice que por qué se abotinan las gentes y los pueblos dicen cosas vanas. O sea, están diciendo que están contendiendo contra el ungido, o sea, contra el Mashiach, y están echando sus leyes fuera de sí. ¿Por qué? Porque no quieren ser gobernados. Pero sin embargo, nosotros que sabemos que tenemos una nación, un pueblo, y que Yeshua es nuestro estandarte, no podemos gobernarnos nosotros solos, sino que el Padre, su Espíritu que mora en nosotros, es el que nos gobierna. Y así tiene que ser. Así que reconociendo que nuestra mayor victoria podemos encontrarla en una vida en adoración, la Haftará nos comienza a relatar de este hecho, hablándonos de una jueza, en este caso, bueno, de un juez, de jueza que está mal dicho, disculpen. Es un juez, pero es mujer, es Débora. En Jueces capítulo 5 nos empieza a narrar esta historia. Una mujer que, bueno, que se dice según los comentarios que junto con Barak, que Barak se dice, pues hay algún comentario de que este era un matrimonio, y que el hombre, tanto como la mujer, se daban ánimos, pero que la mujer, que era distinguida por la sabiduría que hablaba por parte del Eterno, que gobernaba el pueblo, era quien resolvía los problemas, pero estaba acostada en una palmera. Entonces pues también va este hombre y va y la despierta, o sea, le dice, levántate, despierta. Pero ahora sí que empiezan a hacer así que este salmo de manera antifonal, o sea, uno habla y el otro contesta, y este salmo se hace también en cuanto hay una victoria por parte del Eterno, y también hay una alabanza, y aquí nos conecta directamente con la parashá, cuando el pueblo de Israel vence, y digo vence porque el Padre dio la victoria, el Padre peleó por ellos, y cuando inundó al ejército egipcio, también esta victoria, hubo una adoración espontánea y empezaron a hacer el cántico de Moshe. Y como sucederá también en los posteros días, que todo mundo cantaremos con ayuda del Eterno el cántico de Moshe, y todos vamos a pasar juntos a esa nueva tierra, la tierra prometida, la que se le ha prometido a Abraham, y que, bueno, ha pasado de generación en generación esta promesa. Así que si somos Israel, también somos nosotros adheridos a estas promesas, herederos juntamente con Yeshua. En el versículo 12, despierta, Débora, despierta, entona cántico, levántate, Barak. También le empieza a decir, despierta, bueno, tú también levántate, Barak. Pues empiezan a hablar, así que la alabanza, y empiezan a mencionar también a lo que son las tribus, porque también voy a comentar otra cosa. En los últimos tiempos dice que va a haber 12 puertas, cada puerta tiene el nombre de una tribu, así que para poder entrar a esa tierra prometida, nosotros tendremos que tener, ahora sí que tenemos que tener el nombre de una tribu, porque pertenecemos a una tribu. Ahorita no lo sabemos, pero ya cuando llegue ese momento sabremos por cuál puerta debemos de entrar. No hay una puerta que diga gentiles, no hay una puerta que diga pues otra cosa, simplemente dice las 12 tribus. Así que es para una prueba, es una bendición, y es una puerta para el pueblo de Adonai, el pueblo del Eterno. Y si no eres pueblo, pues entonces no hay puerta para ti, porque es para un pueblo, no para una iglesia, es para un pueblo. Así que cuando el pueblo de Israel salió, se le añadieron pues extranjeros, porque vieron la grandeza de ese Dios todopoderoso y dijeron, no, yo no me quedo aquí en Egipto, ya vimos quién tiene el poder, quién es el verdadero Dios, y se fueron juntamente con ellos. Más adelante vamos a ver cómo se les entregan las leyes, y dice que esta será la ley como para el extranjero, como para el nacido aquí, o sea, la patria. Entonces empieza a regular lo que es una sola ley, y al momento de que dice, por ejemplo, Ruth, dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, se está ubicando a la fe hebrea, porque la Biblia, bueno,
este documento que vemos aquí, el conjunto de libros, es del Dios de los hebreos para los hebreos. Y por ejemplo vemos en esta Haftará a una mujer líder, valerosa, y la vimos sabia, aunque sí le gustaba algo el dormir, pero al final tenía la virtud que tanto el esposo le animaba como ella también le animaba, y tuvieron esta victoria por parte del Eterno, de que destruyeron al enemigo que también quería amedrentar al pueblo de Dios. Y esa es la enseñanza que podemos tener el día de hoy, que no importa el tamaño del enemigo, no importa si viene Faraón y te dice, hey, eres mío y no puedes irte y no te quiero dejar ir libre y voy a ir por ti y te voy a esto y te voy a hacer aquello. No, dile no. ¿Por qué? Porque el Padre te ha llamado a ti, te ha llamado a la libertad, y tal vez el pueblo del Eterno no lo veía en este momento y prefirió decir, ay no, ¿para qué nos sacas de Egipto? Mejor me hubiera sido haber muerto allá, pero allá, y no nos trajiste aquí a morir en el desierto. Y no, es mejor caminar libres, es mejor morir persiguiendo esa libertad, pero sabemos que el que reside en una patria no puede quedarse a morar en un lugar donde no es su hogar, y nuestro hogar está en los cielos. Así que también el Padre nos hace un llamado para que una vida que tengamos en adoración pueda reflejarse, y va a ser como ese boleto a los cielos, por así decirlo, porque el Padre ya ha pagado el precio, hasta la última gota dio, como les digo, y nosotros podemos tener acceso a esa entrada para ti, entrada para mí. Pero hay una cosa, hay algo que se conoce como la santidad posicional. O sea, que ya eres salvo, sí, y ok, ya eres santo, porque ya eres apartado, eso es santidad, ¿no? O sea, Kadosh, apartado. Ok, ya eres apartado, pero de ahí en adelante tienes que seguir avanzando, no te puedes quedar igual. Un niño va creciendo y es lo natural. Lo que no es natural es que el niño se queda igual, se queda enano. Es más, en vez de que crezca, que decrezca, eso no es natural. Entonces el Padre nos lleva y nos empuja para seguir adelante, para así como ese pueblo tuvo que confiar porque no le quedó de otra más que confiar, pues así a veces nosotros nos vemos orillados a decir, ¿sabes qué? No me queda de otra más que voltear al cielo y verte a ti. Porque a veces el Padre nos quiere colocar en esas circunstancias, que no podemos hacer nada y que nos arrodillemos y solamente podamos estar arrodillados. Y tal vez muchas de las batallas que tengamos las vamos a ganar así, de rodillas, pero clamando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y esto se va a ver reflejado en una vida de adoración, una vida donde yo voy a expresar a quien amo y a quien le sirvo a través de cumplir pues estos mitzvot o estas leyes, estos mandamientos que van a hacer que mi vida vaya mejorando. Así que en este día yo te invito a que hagamos una oración. ¿Qué te parece si me acompañas? Amado Padre, Yeshua HaMashiach, yo te doy gracias porque el día de hoy hemos probado el pan de vida, el pan verdadero. Eres tú, Señor, es tu palabra, Padre, la cual has puesto para guiarme por medio de tu Espíritu, y que pueda encontrar, Señor, esa agua viva, como en el desierto que el pueblo de Israel tenía sed y necesitaba ser saciado. Pero en realidad lo que tú querías, Padre, es que ellos reconocieran que más te necesitaban a ti que la misma agua. Y que nuestra vida, nuestra adoración sea así, que nosotros seamos alimentados de ti, y que la comida, Señor, la comida, Padre, la física, la terrenal, pues sí, Señor, la podamos tener, Padre, pero que te necesitemos más a ti que a lo mismo terrenal, que nuestro espíritu sea vivificado. Te rogamos perdones nuestras faltas, todas aquellas ofensas, Padre, las conscientes, Señor, las que me son ocultas, Señor. Ayúdame a ver ese cambio, a seguir adelante y a no quejarme, a no murmurar, porque ya hemos visto cómo acabaron esas gentes postradas en el desierto. Que nuestra vida no sea así, sino de que hable mi vida, que hable mi corazón de a quién amo y cuánto te amo. Sea tu nombre glorificado en todo esto, Padre. Y yo reconozco que he sido llamado para servirte, he sido llamado para amarte. Así que yo deseo servirte. Yo ya no quiero tener esa servidumbre con Faraón. Ya quiero cortar esos lazos, Señor. Ayúdame, Padre, a hacer lo necesario para salirme de ese Adón, y que tú seas mi único Adón.
Elohim, Padre, para yo ser llamado ahora sí que siervo del Dios Altísimo, Padre. Seas tú glorificado en mi vida y que estas circunstancias yo pueda ver el bien, yo pueda ver lo bueno, Padre. Y eso bueno eres tú. A ti te voy a encontrar. Y por eso vale la pena irme al desierto, irme a donde tú quieras que vaya, así como el pueblo de Israel pensó que iba a irse por el camino más directo, pero tú sabías que el que más convenía era tomar otra ruta que sería más larga, pero que mis decisiones no hagan que el trayecto dure muchos años, Señor, sino que el trayecto sea corto, Padre, en ese sentido, Padre, relativo al tiempo que tú has puesto, no al más rápido, Señor, sino al que tú quieres, pero que yo no lo alargue más, Padre, que sea entendido, que tenga un corazón manso y que no se me endurezca como a Faraón, que pudo decidir y no lo quiso así y tú lo entregaste ahí. Bueno, el Eterno les bendiga, les prospere y les siga dando más de su presencia y que su misericordia se siga radiando en sus vidas. Si este video te fue de bendición, no olvides dar like, compartir, y si no te has suscrito, suscríbete por favor para que te puedas llegar pues más videos con este contenido, para que la palabra pueda llegar a ser de bendición no solamente a tu vida, sino a vida de varios. Y bueno, hasta luego. Shalom. Okay.